Doctorado en Ciencias de la Educación, Dirección de Tesis, Validación de Conclusiones y Aportaciones. En esa oportunidad se va a dar a conocer la tabla de consistencia de la investigación cualitativa y los principales aportes para los capítulos 4 y 5. Tabla de consistencia de la investigación cualitativa. La línea de investigación es la de políticas públicas y entornos educativos. El tema, motivación escolar en el aprendizaje de las matemáticas. El título, la motivación escolar y el fortalecimiento en el aprendizaje de las matemáticas. El objetivo de la investigación es entender cómo se describe la motivación escolar a través del discurso narrativo formal en el aprendizaje de las matemáticas para su fortalecimiento en el aula en estudiantes que se encuentran en educación básica secundaria. Tenemos la tabla de categorías, en este caso tanto la principal como la secundaria. La principal es la motivación escolar, con una emoción importante que es el perfil motivacional. La categoría secundaria es el fortalecimiento en el aprendizaje de las matemáticas y una dimensión importante que son las orientaciones motivacionales frente al aprendizaje de las matemáticas. Capítulo de resultados para el análisis sociodemográfico. Se puede observar que la gran parte de los padres de familia o acudientes de los estudiantes, a pesar de que viven en una zona rural, todos tienen culminada su básica y secundaria y media en su gran mayoría. Además, hay un número significativo de personas que tienen título profesional. El proceso para codificación de la información. Esto surgió gracias a la identificación de unas preguntas, en los cuales por lo menos se tenía que solventar algo que era relacionado a qué es lo que se pretende decir, es decir, qué es lo que el estudiante me pretende decir a mí en toda la información que me está dando en su respectivo discurso, a qué o quién está describiendo, a qué o qué es lo que me está informando, todo eso con base obviamente en la motivación, el impacto que se tiene sobre la academia. Además se tuvieron en cuenta segmentos importantes como el orden, la responsabilidad, el criterio, la autonomía, para que sean factores de hallazgo para debilidades y fortalezas en un campo de las matemáticas en específico. Se tuvieron en cuenta la codificación en este caso de la tabla de las categorías fueron las siguientes, para que se puedan integrar de forma explícita en algo que se denominó el modelo integrador para categorías y hallazgos. El análisis individual fue el primer momento que transcurrió desde el preciso momento en cuanto se hacían las respectivas transcripciones de las entrevistas de los respectivos audios. El segundo momento fue el orden en la información, era empezar a mirar si ya había secuencia repetida o si había discursos que se estaban relacionando con los realizados o los emitidos por otras personas, o por el contrario si había discursos que estaban adelantándose, y es lo que se denomina la relación entre categorías. Eso nos llevaron a los resultados preliminares, y este proceso fue lo que se denominó la triangulación de la información, gracias a que se hizo tablas de similitudes e diferencias como la que se observa aquí a continuación. Tenemos aquí una tabla de similitud y diferencia entre conceptos. El modelo integrador surgió de toda la investigación. Ese es un modelo realizado a gran escala en el software Atlas-T y tuvo como base los diferentes estudios empíricos propuestos en el capítulo número 2, que era el relacionado en el marco teórico. Pero una vez realizando las respectivas relaciones entre categorías, nos dimos cuenta que habían aseveraciones emitidas por estudiantes que no estaban explícitas en la categoría de tabla de consistencia anteriormente expuesta. Eso es lo que se denominaron los otros hallazgos. ¿Y por qué otros hallazgos? Porque comenzó a emerger el concepto de aprendizaje por competencias, en las cuales se tuvieran en cuenta el razonamiento, la comunicación, resolución de problemas y obviamente la argumentación, eso con la influencia directa que tiene el campo lógico matemático en el contexto, es decir, empezar a ser estudiantes mucho más competitivos. A medida que se iban encontrando información de esa forma y ya no se encontró información nueva, es lo que se denominó la saturación de la información. Frente a las discusiones y conclusiones, podemos hablar en este caso que las implicaciones de la investigación tuvieron las siguientes escalas, por mencionarlo. Tenemos una escala importante en este caso, que es la fortaleza. La gran fortaleza que se puede observar es la relación directa que existe entre el estudiante
el deseo que tiene el estudiante por aprender y el deseo que tiene el docente por también enseñar. Entonces, una vez el docente obteniendo los resultados positivos de los estudiantes puede tomar esos resultados como insumo para que evalúe, él mismo se evalúe su forma de enseñar. Si puede seguirla mejorando, obviamente es un proceso que debe ser de mejora continua. Por el contrario, si él empieza a creer que tiene que seguir sosteniéndose de esa forma así constante en la cual se encuentra, tenemos una gran oportunidad, ya que gracias a esto, a la motivación escolar y el fortalecimiento en el aprendizaje de las matemáticas, se puede empezar a aportar para reestructurar estrategias que tal vez antes no se consolidaron de la mejor manera. Tenemos una gran debilidad, la gran debilidad evidenciada aquí sin duda alguna fue la poca información que había en el ámbito local y departamental sobre motivación escolar y el fortalecimiento en el aprendizaje de las matemáticas. Por eso se tuvo que apoyar en procesos realizados a nivel nacional e internacional. Y una gran amenaza, sin duda alguna, es llegar a desconocer la relevancia que tienen los procesos motivacionales en el discurso académico. Como conclusiones se puede mencionar que se alcanzaron los objetivos, ya que precisamente se encuentran o se registra la trascendencia que tienen los discursos, el impacto directo que tienen los respectivos discursos en la motivación escolar y de cómo la experiencia de cada uno de los estamentos, de cada uno de los involucrados, genera nuevas maneras de aprender matemáticas, que es precisamente lo que solventa el fenómeno, el diseño fenomenológico. Es gracias a partir de la experiencia individual poder analizar muchísimo las circunstancias. Muchísimas gracias.